El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico, tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: «Ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados». Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: «Este blasfema». Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: «¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Por qué es más fácil decir: los pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa». Entonces él se levantó y se fue a su casa, y la gente, al verlo, se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. Amado Padre, queremos agradecerte porque con esta meditación tú nos estás permitiendo tener el número 100 de compartir tu palabra, y te agradecemos con todo nuestro corazón por ello. Yo ruego tu dirección y pido, Padre, el vigor necesario para compartir tu palabra. En Cristo Jesús. Amén. El tema que deseamos hablar es: ten ánimo, tus pecados te son perdonados. Cuando trajeron estos hombres al paralítico, era evidente la necesidad que este hombre tenía. Pero quiero decirle algo importante. Más importante que un problema físico, más importante que un problema económico, matrimonial o de cualquier otra índole, el problema principal que cada ser humano enfrentamos es que tenemos una vida de pecado, y que el pecado ha traído consecuencias a nuestras vidas, a nuestra mente, a nuestro corazón, y que inevitablemente está trayendo también culpa y condenación. Entonces, sígame, como le dijo el Señor Jesús a este varón: tus pecados son perdonados. Número 1, ya lo dijimos, la más grande necesidad del ser humano no es la necesidad física o económica, es el pecado. Punto 2, el pecado y sus consecuencias. La paga del pecado es la muerte. Romanos 6:23 nos lo dice claramente, que la paga del pecado es la muerte. Cuando Dios le anunció esto a Adán y a Eva, que el día que comiesen de ese fruto ciertamente morirían, ellos pensaron que no era así. Eva le creyó a la serpiente, le dio de comer a Adán, y como miraba que no morían, dijeron: bueno, pues parece que nuestro Dios no nos dijo la verdad. Pero ¿sabes algo? Ellos murieron así como cuando cortas un árbol. Un árbol, tú, por ejemplo, en la época decembrina, muchas personas van al bosque y cortan árboles para adornarlo en su casa, ignorando que es algo incorrecto. Pero bueno, entonces llevan ese árbol, todavía huele a pino, sus ramitas están tiernas, pero el árbol fue talado, el árbol está muerto en realidad. Días después lo vamos a ver arrastrando detrás de un camión de basura. El pecado trae consecuencias, sí, hay una muerte espiritual y también entró la muerte física. Si alguna vez se ha preguntado por qué morimos físicamente, es por causa del pecado. El pecado trae consecuencias presentes y eternas. Apocalipsis capítulo número 20, del versículo 11 en adelante nos lo dice. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida,
y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Muy bien. Noten ustedes cómo el pecado trae consecuencias presentes. Por ejemplo, si yo tengo relaciones sexuales con una y otra mujer y aún tengo relaciones sexuales con personas del mismo género y enfermo de VIH, ¿qué va a suceder? Bueno, pues mi pecado me está trayendo consecuencias presentes que voy a sufrir en este cuerpo. Pero después de esto, al morir, si usted le escuchó con detenimiento, le espera un juicio. Entonces el pecado tiene consecuencias presentes y eternas. Siguiente. El pecado produce culpa y condenación. El Evangelio de Mateo capítulo número 27, versículos 3, 4 y 5. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: Yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿Qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. La culpa, ¿verdad? La culpa inevitablemente es una de las consecuencias del pecado. Judas trató de arrepentirse. En realidad no se arrepintió. Lo que él tenía era culpa, era una condenación tan espantosa que lo llevó a dañarse a sí mismo. Ahora, punto número 3. ¿El perdón de pecados existe? Sí, desde luego que sí, pero atención, el perdón de pecados no es otorgado por ningún hombre. Ningún ser humano tiene la autoridad divina de poder perdonar, cancelar, limpiar de pecado a alguien. El único que puede perdonar pecados es Dios. Vamos a verlo en el libro de Hebreos capítulo número 10, 1. Porque la ley, teniendo sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Solamente la sangre de Jesucristo puede quitar los pecados. La Escritura nos enseña que solo en Cristo nuestros pecados son perdonados, porque dice Colosenses capítulo 1, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Entonces, si usted desea que sus pecados sean perdonados, no venga a un pastor, no venga a un rabino, no venga a un sacerdote, venga a Jesucristo y permita que Cristo absuelva, limpie, perdone completamente sus pecados. Nuestros pecados pasados y presentes son perdonados plenamente en Cristo. Primera de Juan capítulo 1, versículo 5 en adelante. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiar de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso,
y su palabra no está en nosotros. Muy bien, entonces el que puede traer convicción de pecado a nuestras vidas es Dios. Y cuando hay esa convicción de pecado en nuestras mentes, en nuestros corazones, surge la necesidad de confesar ese pecado. Ahora, la confesión de un pecado no es para traerlo a un hombre que no me conoce, que está detrás de una mampara o algo así por el estilo. Sino la confesión de pecado, en primer lugar, se tiene que hacer con Dios. Pero Dios lo sabe, desde luego que Él lo sabe. Pero qué distinto es cuando no solamente Él lo sabe, sino que usted y yo humillamos nuestro corazón y le decimos: Señor, he pecado contra ti, perdóname. Y abiertamente venimos a Él pidiendo y confesando nuestras faltas. En segundo lugar, es muy importante que a la persona o a las personas que hemos dañado confesemos nuestra falta. Si nosotros guardamos nuestra falta, pues aparentemente nadie lo conoce. Pero yo te quiero decir algo: no hay nada escondido que no salga a la luz. Dios permite que el pecado salga a la luz. Por eso es importante que usted y yo lo confesemos antes de que esto suceda. Ahora también recuerden que si usted y yo pecamos, abogado tenemos para con el Padre. Abogado, sí, Jesucristo intercede por usted. Cuando hay un genuino arrepentimiento, cuando hay una confesión de pecados, el Señor Jesús intercede por nosotros. Punto siguiente. Al ser perdonados nuestros pecados, tenemos parte en las promesas de Dios y la bendición de Dios está con nosotros. Mire, el Salmo 103, versículo 1 al 5, nos lo deja ver con mucha claridad. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Muy bien. Note usted que lo primero que el Señor busca en nuestras vidas es el que perdona nuestras iniquidades. Yo deseo entrar al lugar santísimo, no puedo entrar al lugar santísimo si no paso primero por el altar del sacrificio. El altar del sacrificio ya fue realizado por el único y suficiente sacrificio que es en Cristo Jesús. Pero en ese altar yo tengo que venir a Cristo y confesar mi falta. Y todas las demás bendiciones, el ser saciado, el ser sanado, el ser animado por Dios, vienen como una consecuencia. Pero también lo contrario, si hay pecado en mi vida, no es confesado, no lo deseo decir, lo guardo, lo escondo. Esto es como un obstáculo que va a impedir que la bendición de Dios venga sobre mi vida. Entonces tenemos entrada al lugar santísimo, tenemos el gozo de ser sanados. El pecado va a ser un obstáculo para recibir cualquier bendición de Dios, sea sanidad física, sea alguna de sus promesas. Tenemos que hacerlo a un lado. En esa ocasión, cuando trajeron al paralítico, el Señor en primer lugar, lo que buscó es decirle: ten ánimo, tus pecados te son perdonados. ¿Por qué no le dijo: qué bueno que estás aquí, hoy te vas a levantar, vas a caminar, alégrate, gózate de que Dios es bueno contigo? No, lo primero que le dijo: tus pecados te son perdonados. Lo llevó a una conciencia, lo llevó a reflexionar en la manera como había pecado con Dios y cómo reconciliarse con Dios. El gozo de Dios viene a nuestras vidas después de que hay perdón de pecados. Leamos en el Salmo. Purifícame con hisopo, y seré limpio. Lávame, y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido.
esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Amén. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Hay gozo, cuando nosotros podemos experimentar que nuestros pecados han sido perdonados. Esto es una realidad. Ayer compartí el Evangelio con un familiar cercano y le decía que la importancia que tenía que recibir a Cristo, y le hablaba de nuestro Señor, pero él me decía: mira, yo no sé si Dios me oye, pero yo hago todos los días una humilde oración, me decía él. Me quedé pensando cómo se siente él hacia Dios. Él siente que Dios ni siquiera una pequeña y simple oración merece él que sea escuchada. Hermanos, si usted viene a Jesucristo, tenga la plena certeza de que en Él nuestros pecados son perdonados. Y podemos gozarnos por ello. Y podemos estar seguros de que las promesas de Dios son nuestras en Cristo nuestro Salvador. Y podemos estar seguros de que en Cristo tenemos la vida eterna. Amén. Amado Padre y Dios nuestro, gracias porque en Cristo nuestros pecados han sido perdonados. Gracias, Señor, porque ciertamente, Señor, tu amor infinito y grande nos lleva a recibir el perdón. Amado Padre, guárdanos de pecar contra ti. Manténnos lejos del pecar. Pero, Señor, si alguna falta cometiéramos, llévanos inmediatamente al arrepentimiento y a la seguridad de que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. En Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias.